Buenas tardes, en esta ocasión voy a exponer acerca de mujeres en arte. Mi nombre es Daniela Tapia y espero que sea de su agrado. Comencemos con esta frase de Marilyn Monroe. Una buena chica conoce sus límites. Una mujer inteligente sabe que no tiene ninguno. Esta frase es muy emblemática, dicha por ella específicamente al ser un icono en muchos aspectos y ser una mujer muy importante en el aspecto del arte. Veremos a continuación algunos ejemplos. Ok, empezamos con Artemisia Gentileschi. Esta mujer es una de las que dio apertura en el ámbito del arte. No es que antes de ella no hubiese más mujeres en el arte, pero es de la que más se tienen registros, por así decirlo. Antes no era tan visto o tan común, ya que uno no se les permitía o si lo hacían escondidas eran castigadas o denigradas y sus trabajos siendo destruidos para que no hubiese ningún atisbo de esas cosas. Artemisa fue una víctima de violación en su juventud. La famosa pintora italiana del siglo XVII triunfó como artista en un mundo exclusivamente masculino, en las principales cortes europeas. Ella era hijo de un artista, era bueno su padre, mas no tan bueno como ella. Desde muy temprana edad se le vio su afición su gusto y afición por el arte. Él en un principio no quería motivarla a seguir ese camino, puesto que no era no muy bien visto, pero al final decidió aceptarlo y comenzó a enseñarle. Dentro de sus enseñanzas a veces la llevaba con otros artistas, compañeros, y en algún momento con un compañero de él la dejó para que le enseñara este abuso de ella. Fue un juicio muy desgastante en el que alegaban que ella era una mujer promiscua, ya que se veía con otros hombres que eran del ámbito del arte. Al final ganó, pero el culpable logró que su condena de exilio no valiera para nada. En fin, eh, tuvo mucha repercusión en las cortes, fue muy aclamada, fue muy famosa, pero en el momento en el que sus compañeros hombres ya no le prestaban algo de ayuda, digamos, los demás dejaron de prestarle atención y fue decayendo poco a poco. Una frase muy emblemática es la de mostraré a vuestra señoría ilustrísima lo que sabe hacer una mujer. Este es una frase que se lo dijo a un cliente que tuvo que le encargó un cuadro. Sin duda su arte es exquisita, es una mujer súper conocida y como ya dije, es de las que se ve que son el parteaguas para que las demás comiencen, por lo que es muy muy importante. Okay. En esa época, en épocas anteriores, los estereotipos de la mujer eran de una mujer martirizada, creada a partir de la costilla del hombre. Se dan muchas connotaciones de mujer malvada, castigada, mujer que lleva la tentación a los hombres, una mujer pecadora. Eh, Incluso se le llega a culpabilizar de ciertos aspectos que no deberían de serlo, tales como su religiosidad. Esto era muy, muy notorio en el arte de los hombres de épocas anteriores, entre ellas la de Artemisa. Una pintura muy, 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 que puede definir este tipo de cosas es esta. Eh, es de Tunis Mera. Eh, en latín es retablo non nataria. En español sería la traducción no me toques. Son tres mujeres sentadas, empezando desde la izquierda, que es Santa Catalina, Santa Águeda y Santa Lucía. Tres son mártires, son mujeres y tienen este sentido de culpa, de acoso, de muchas cosas. Por ejemplo, Santa Catalina, al ser tan religiosa, no quería nada más que estar con Dios. Eh,
esto enfurecía a las personas, por lo que la tuvieron que torturar con esa ruedita que aparece en la pintura. Por eso es que siempre aparece con ella. Santa Águeda fue algo muy parecido, tenía toda su religiosidad, creía estar nada más casado con Dios y al tener un admirador, quería a fuerzas estar con ella, pero él no creía en Dios, entonces le molestaba que ella creyese en Dios y que no quisiera estar con él por estar con Dios, por preferir estar con Dios. Entonces fue tanta su obsesión con ella que mandó a cortarle los senos a forma de castigo. Entonces por eso es que ella siempre aparece así, con un plato y los senos mostrados o con una herida en la zona del pecho. La que sigue es Santa Lucía y esta fue algo parecido por una obsesión de un hombre de querer poseerla y ella al estar en su religiosidad solamente eh, la atosigaban mucho. De hecho, ella decían que tenía los ojos más hermosos del mundo y ella en su afán de, bueno, en su histeria o su, el quedarse harta de todo esto, decide ella misma quitarse los ojos para que ya no la molesten más, porque al parecer según era lo que atraía a los hombres, entonces para terminar con eso decide quitárselos, entonces es lo que trae también en la mano. Entonces se puede ver perfectamente aquí cómo se retrata a la mujer. Hay otras pinturas donde es la malvada, es la que incita al pecado, pero ese es más o menos el estereotipo que se tenía. Ahora, se hace la Real Academia Británica en 1786. Al principio eran puros hombres, pero estas dos mujeres fueron las únicas que fueron consideradas para ser parte de los fundadores. Una es Angélica Kaufmann, nacida en Suiza un 30 de octubre de 1741, y la otra es Mary Moser, nacida en Londres 1744. Ambas son artistas súper reconocidas, por eso fueron elegidas para hacer esta academia. Eh, fueron artistas activas en el grupo de pintores. Sin embargo, cuando apareció un retrato que fue para hacer como el festejo de la apertura, ellas no fueron incluidas, sino que eran puros hombres, puesto que esta, se, los exponían de manera que en el centro hubiese un hombre desnudo. Y como en esa época todavía era mal visto que una mujer estuviera en contacto con ese tipo de situaciones, pues no se le incluyó. Después trataron de ponerlas en unos cuadros en la pared para simbolizar que sí, realmente participaron, pero pues sí se vio como la distinción. De hecho, al hacer la academia, ellas no podían estar en contacto con la clase básica de desnudos o de anatomía porque era mal visto. Se creía que era vulgar y que les daría mala reputación y malas costumbres. De hecho, hasta el siglo XIX-XX más o menos, fue que las dejaron por fin sí, siglo XIX, las dejaron por fin regresar, bueno, ingresar a ese tipo de clase porque pues era necesario, era una clase muy importante en el arte como tal. Pero sí, ellas fueron las únicas dos que se mantuvieron desde un inicio. Tuvieron épocas en las que fueron opacadas o rebajadas por lo mismo de ser mujer, pero ellas pues, no se dejaban y hicieron que se viese su trabajo y siguieron trabajando todo muy bien. Bueno, antes de empezar con esto, a principios de los años 70, los artistas, críticos e historiadores feministas comenzaron a cuestionar las premisas latentes, la pretensión masculinizante de poseer valores universales de la historiedad del arte heroico, que transformaba la imagen de la mujer en una posesión y en un consumo. ¿Por qué habían decidido los historiadores ignorar la obra de casi todas las artistas mujeres? Quizás una cultura patriarcal que determina que las mujeres produzcan niños, no arte, que restrinjan sus actividades
al ámbito doméstico y no al público. A continuación son algunos ejemplos de todas esas artistas, entre ellos es Lola Mora, disculpen. Dolores Candelaria Mora Vega, más conocida como Lola Mora, nació el 17 de noviembre de 1866. Es controvertido su lugar de nacimiento porque como que los pueblos ahí cercanos se peleaban por de dónde era o de dónde no. Uno de sus trabajos más destacables fue es la Fuente de las Nereidas, originalmente concebida para la Plaza de Mayo. Eh, en su memoria, la ley 25003 instituyó en 1998 la fecha de su nacimiento, que fue el 17 de noviembre, como Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Fue una muy, muy importante parteaguas en todos estos aspectos porque al principio se vio como algo vulgar su arte en las esculturas, puesto que eran desnudos y estaban súper detallados, súper bien esculpidos, muy hermosa su obra, y esto escandalizó al público porque era una pieza que iba a estar enfrente de una iglesia, por eso cambiaron al principio su locación y ya después fue cambiada de nuevo por problemas que tuvieron con ella, ya no era tan aceptada, pero el punto es que ahora ya se restableció su arte, ya está bien cuidado y todo. Paula Rego es de Portugal, 1935, acentuando el lado siniestro de las cosas, trabaja realidades sociales, polémicas como el aborto, la dominación, el autoritarismo, desde un prisma explícitamente subversivo. Podemos ver claramente en su obra, que es una obra que se podría relatar como cruda, quizás tétrica, pero muy impactante. Ella es de las que ha servido también como parteaguas en todo este aspecto de ilustrar problemas de la vida que normalmente no se toman en cuenta o no se ilustran porque son quizás toscos para la vista, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, por lo que causó gran impacto su manera de creación y lo que sus obras daban a la vista realmente. Entonces es muy, muy importante. Remedios Varo, nacida en Angles, España, en 1908, identificada con el surrealismo, formó parte del grupo catalán Logiscofobista. Creó una obra que quedó en la historia por su interesante mezcla entre lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico. Es muy importante esta artista igualmente porque en sus obras retrata muchísimo sentimiento, pero a la vez te da una impresión de que estás en otro mundo. O sea, sus creaciones son impresionantes, te llevan a otro mundo tal cual. O sea, es una combinación entre un sueño, una fantasía, algo místico tal cual. Es muy impresionante su arte. Raquel Forner nació en Buenos Aires en 1902 y ahí también murió en 1988. Su obra está atravesada por la experiencia de la Guerra Civil Española y las dos guerras mundiales. Fue medalla de oro en la Exposición Internacional de París en 1937. Sus obras retratan muy explícitamente todo este caos que hubo en la guerra. Es muy impresionante. Relata sentimientos que normalmente no están tan bien retratados. Cosas, la guerra está sumamente visible en toda su obra y muy importante también. Celia Calderón de la Barca nació en el estado de Guanajuato, México, en 1921. Esta es una artista igualmente que ha roto con muchísimas barreras, puesto que retrata a las mujeres en su mayoría. Bueno, su trabajo es mayormente retratar a mujeres en diversos aspectos, no solamente en el trabajo, sino también en la vida cotidiana, en la casa, y mujeres de todo tipo, con familia, con amigos, en diversas situaciones. Incluso es muy reconocido sus cuadros porque retrata también a la mujer indígena, a la mujer eh, promedio, digamos, y en muchos aspectos dándoles una belleza y hay algunas expresiones muy características de ella. Laura Hernández nació el 6 de septiembre de 1960 en Oaxaca, México.
Esta también es una artista súper importante para México en general, bueno, México y el mundo en general, porque retrata este tipo de alusiones y quizás referencias a lo que realmente pasa. Estas son de sus obras más icónicas, en el que retratan una acepción al yin y el yang, pero también como a lo, bueno, aparte de lo bueno y lo malo, como también de razas, a, a ciertas perversiones, ciertas alusiones a ámbitos concretos. Por ejemplo, el cuadro de arriba es el emperador y sus 7 esposas, y la de abajo es el eclipse, me parece. Son obras sumamente impactantes, o sea, con alta pigmentación, muchísimo color. eh, Son muy impresionantes, sinceramente. Carmen Mondragón, o también conocida como Nahui Olin, son palabras en náhuatl que significan quinto movimiento de sol. Este apodo lo adoptó como a la mitad de su vida. Se autorretrató en escenas cotidianas, sin ningún referente más que la felicidad y un humor hasta cierto punto. Realizó una serie de desnudos que quedaron inmortalizados por el lente del fotógrafo Antonio Garduño. Estas son algunas de sus obras. Es igual una artista muy reconocida que al principio trató de retratar, bueno, Vargas, ajá, intentó retratar algunas situaciones de personas al desnudo, al descubierto. Fue muy criticada, pero a la vez marcó como un hecho muy impactante histórico con todo eso. Ya después decidió ejercer nada más, bueno, retratar cosas de la vida cotidiana, sus cosas que la hacían felices y situaciones de este tipo. Ahora bien, eh, podemos ver que en muchísimos casos de esto se desprestigia a la mujer, denominándola decorativa, preciosa, miniatura, sentimental, cosas del estilo en el que quitan mérito de todo su talento, su potencial, para que no sean partícipes de todas estas cosas, ¿vale? Cuando artistas como Berthe, Meursault, Georgia, Coffey, Frida Kahlo fueron aceptadas dentro de este canon histórico del arte, fue bajo el título de grandeza, pero como excepción, no como algo realmente que pudiese ser la mujer, sino que tuvo suerte casi casi, y pues ajá. Entonces, en los años 80, especialistas de estudios disciplinas pusieron en tela de juicio el concepto humanista de sujeto unificado, racional y autónomo, que rigió el estudio de las artes y las humanidades, dado el Renacimiento. También subrayaron el hecho de que ya la verdadera naturaleza de lo masculino y lo femenino no pueden ser determinados. Nos quedan solo representaciones de la categoría mujer como algo ficticio, algo creado por el mismo hombre, por cualquiera que sea la razón, para desameritar, para no validar, para que no le llamase la atención, infinidad de cosas. Pero en este ámbito podemos ver que la mujer siempre estuvo en el arte de una u otra manera, desameritada o no, o apoyada o no, estuvo siempre. Tenemos visiones muy claras como lo es Frida Kahlo. Es una grandiosa artista, ahora ya es muy reconocida, pero tuvo que pasar mucho para que fuese así, y se puede ver que, por ejemplo, ella con Diego Rivera era, era como menospreciada, o sea, lo que importaba era Diego, no ella, cuando en realidad, al parecer de muchísima gente, y en realidad, siendo críticos, podría considerarse ella mejor que Diego. Claro, no estamos poniendo en tela de juicio como para hacer una cosa que no, pero sí, tenía obras muy buenas, pero siempre fue como menospreciada por diciendo que simplemente era la esposa del artista, o sea, ella no lo era como tal hasta que lo demostró con creces. Otra, otra mujer en el arte es Fanny Mendelssohn, que es hermana de Félix Mendelssohn. Ella también fue una compositora muy, muy importante. Sus obras son muy buenas,
Pero sin embargo, siempre fue opacada por su hermano. Lo que se estudia es su hermano y ella no realmente. Otra que es un caso parecido es Clara Schumann, que es una cosa prácticamente igual, con obras muy conmemorativas, muy excelentes. Sin embargo, al ser mujer, se hacía de menos a su trabajo y se prefería el trabajo del hombre, fuese o no fuese mejor, pero tenía menos mérito, de todos modos. Entonces, sí, su hermano Robert Schumann, pues, es más conocido. Eh, Otro caso podría ser el de Marianne Mozart, que ella incluso, o sea, la hermana de Mozart, pues Marianne, eh, también tenía mucho talento y se consideraba que tenía mucha posibilidad de triunfar. Sin embargo, su papá le dijo, sabes que no, porque si no, ¿cómo te voy a casar, no? O sea, prefirió buscar un marido porque en ese tiempo era mucho más importante eso que apoyar la carrera de ella. Esto es muy conocido y hasta la fecha hay algunas personas que lo hacen, pero bueno, pasan cosas. Maggie Cassatt, por ejemplo, es muy conocida por sus cuadros son muy limpios, retratan la vida natural, la vida normal de la familia. Son muy hermosos sus cuadros y sin embargo fue la atención de ella se le quitó por decir que es algo muy soso, algo sin valor, algo que realmente no es bello. O sea, son cosas que desameritan el trabajo, pero realmente no son algo simbólico. Otra mujerona es Marilyn Monroe, que ella es en el caso de ser actriz y cantante, fue alguien muy importante, quitando estereotipos, quitando ciertas cosas que ya se tenían fijadas, triunfando ella quiso hacerlo y lo fue. Este es un ejemplo, como todos los que ya mencioné, de mujeres que luchan por lo que quieren o simplemente trabajan en lo que quieren. Por eso la frase del principio. Mientras ellas no quieran ser opacadas, no lo van a hacer, a menos que, bueno, en principio tenían ciertas limitaciones, ¿no? Pero a partir del siglo XIX se vio toda esta raza de mujeres en muchos ámbitos, no solo en el arte, en el que demostraban que no solamente somos unas máquinas de tener bebés, sino que podemos hacer arte, podemos hacer trabajos, podemos hacer ciencia. El hecho de ser mujer no es un limitante y en muchas ocasiones es algo que mejora la experiencia, mejora la actitud y mejora el trabajo. Muchas gracias.